Hola, buenas tardes a todos los que están conectando. El día de hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Uriel Illescas y pertenezco al Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo, y el día de hoy voy a estar fungiendo como el moderador. Ya si gustan empezar, para que iniciemos esta presentación de la licenciada Tamara, por favor. Bueno, en lo que se solucionan los problemas con la presentación para exponerla ya, ella es Tamara Quiroz, nos va a estar hablando sobre el tópico de turismo inclusivo y accesible, enfocado al ecoturismo. Va a estar hablando principalmente sobre ODS, la nueva agenda urbana. Y ya en el momento que usted guste presentar, estamos listos. Gracias, muchísimas gracias, muy amable. Bien, voy a compartirles un estudio de caso generado desde la maestría en agronegocios en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estos casos se generan a raíz de que en la materia que tiene un enfoque de desarrollo organizacional, tiene también un enfoque sostenible. Esto hace posible que los estudiantes estén sensibilizados, concientizados y activos en una acción de propuesta económica que permita alinear 2 o 3 o más objetivos de desarrollo sostenible que atiende la nueva agenda urbana. En este caso que nos ocupa, el tema es desarrollo de una iniciativa empresarial en ecoturismo en Ciudad Delicias y la región centro-sur del estado de Chihuahua, México. En este caso, la propuesta va encaminada en que juntos y juntas le demos una nueva forma a las ciudades sin dejar a nadie atrás y con especial perspectiva de género también en todos los procesos. En el caso de que nos ocupa, que es una propuesta de caso que se convirtió en una empresa llamada Exterior, se atiende el objetivo de desarrollo sostenible de fin de la pobreza, porque se contribuye a llevar alimentos a las zonas rurales o de difícil acceso. De igual manera, hambre cero,
por esta misma razón. En la cuestión de salud y bienestar, el personal que atiende a los turistas pues están capacitados y certificados en primeros auxilios. En la cuestión de educación de calidad, el personal de esta organización está comprometido a educar a las nuevas generaciones en la importancia de la sostenibilidad, en el aprecio al ecoturismo y también digamos, a los turistas que no tienen esto como un hobby o un hábito más cotidiano. En la cuestión de igualdad de género, pues no hay una restricción para que puedan tener acceso a los servicios por una cuestión de género. Y en el caso de agua y saneamiento, se le da un respaldo absoluto a generar la conciencia del cuidado del agua. Nosotros somos un estado con altos índices de sequía, muy cercanos quizás ahorita a lo que podría vivir actualmente Nuevo León. Entonces, esto es para nosotros de suma importancia, ¿no? Que se pueda concientizar al turista en que debe de respetar los mantos acuíferos y todo lo que en el camino va encontrando que tiene que ver con el agua y el saneamiento. En las cuestiones de las energías, pues es lo mismo. La prendida de fogatas o demás, pues tiene que tener también un cuidado especial. En el caso del trabajo decente y crecimiento económico, la intención es que esta propuesta económica permita también generación de recursos en esas zonas rurales. En el caso del 9, que tiene que ver con la infraestructura, pues ser actores sociales que hagan propuestas de cambio en esas comunidades que les permita llevar caminos, puentes o lo que se requiera para generar una infraestructura suficiente que permita un mejor disfrute del ecoturismo. En la cuestión de la reducción de las desigualdades, se trabaja también con que se haga visible estos escenarios bellísimos de ecoturismo, pero para marcar también las desigualdades que tienen las personas o las zonas al no ser atendidos porque no son visibles, porque mucha gente no los observa, porque muchas personas no están conscientes de que están en esas condiciones. Entonces la intención es documentar fotográficamente, utilizar las redes sociales para que esto se sepa y se pueda hacer una propuesta de mejores condiciones para ellos. En el caso de las ciudades sostenibles, la intención es que en cada una de las comunidades o ciudades cercanas a estas zonas rurales tengan también espacios de inclusión y de accesibilidad para todo tipo de turistas. Entonces, señalarlo y documentarlo también es muy importante. Se convierten entonces en actores sociales, en agentes de cambio que hacen propuesta de política pública. En la cuestión de producción sostenible, responsable, se cuida mucho la clasificación de los desechos y se genera también mucha responsabilidad en el turista que entiende de esto, ¿no? Que aprecia también este aspecto. La cuestión de la acción por el clima, se reconoce las condiciones de nuestro contexto ambiental. Se muestra también las condiciones en las que está y por qué está en esas condiciones, quizás debido a la mano humana, ¿verdad? A la falta de conciencia, quizás, pero también se reconoce aquellas zonas donde los pobladores han estado conservando estas condiciones, favoreciendo el futuro también de las generaciones que nos van a preceder después, ¿no? En la cuestión submarina no tenemos nosotros mar,
pero a la hora de hacer esta educación al turista, pues hacemos conciencia de que muchas de las cosas y de sus acciones que se darán durante el trayecto tienen implicaciones que van hasta el mar y que eso colapsa pues la vida submarina, ¿no? Entonces, el hecho de que no tengamos en nuestro estado mar, eso no significa que no hagamos acciones propositivas por mejorar las condiciones de la vida submarina. Lo mismo ocurre con la vida terrestre, se va mostrando al turista la clasificación de flora, fauna, ¿verdad? De cualquier tipo de especie que en el trayecto se vaya descubriendo. Y bueno, hay un apartado importantísimo que tiene que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, es ir reconociendo cómo cuando tenemos una convivencia sana con nuestro medio ambiente, cuando aceptamos un ecoturismo con plena conciencia, también generamos paz en las comunidades que visitamos, ¿no? Y por último, el Objetivo de Desarrollo 17, que tiene que ver con alianzas estratégicas, pues cómo esto es posible gracias a muchos actores sociales, a muchas organizaciones que están haciendo lo propio, porque podamos ofrecer a las futuras generaciones mejores condiciones de vida, ¿no? Permítame un segundo. Bien, ahora quiero compartirles, no sé si se aprecia en la imagen, un par de personas que caminan por un trayecto. ¿Lo tenemos en pantalla? Sí. Muy bien. Quiero hacer mucho énfasis en este contenido, mucho énfasis porque nos ocupa a quienes hacemos ecoturismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en estos días una resolución que es histórica, declarando el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal. Teníamos muchos años trabajando en ello y por fin el secretario general de la ONU subrayó que esta aprobación pues es una resolución que solamente es el comienzo, es cierto, pero instó a todas las naciones a hacer de este derecho recién reconocido una realidad para todos y en todas partes. Y quiero señalar esto que está entre comillas de una realidad para todos y en todas partes, porque muchas de estas cosas se quedan en el discurso, en las propuestas de políticas públicas que después a veces no se reglamentan o que no se realizan con programas o planes de acción para poderlas llevar a cabo. Y entonces se convierten en lo que comúnmente conocemos como letra muerta. Hoy que esto ya es una resolución histórica, nos compete a todos los que estamos dentro de este contexto de ecoturismo inclusivo y de fácil acceso, a que hagamos acciones desde lo micro. Y lo macro vendrá después, porque es la transformación cultural que nos lleva tiempo. No va a bastar con esta resolución para que el día de mañana o dentro de un año o dos esto ya sea una realidad. Quienes tenemos colaborando con generar la cultura de la educación de desarrollo sostenible, llevamos muchos años en eso y de repente pareciera que tuviéramos reversas y luego que avanzamos y que algunos países sí siguen las instrucciones y otros no las siguen, que otros no ponen presupuesto para poder llevarlo a cabo. En fin, que en el camino se encuentran muchas problemáticas que hay que resolver para no dejar un mundo comprometido a las siguientes generaciones. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en esto que acaba de ocurrir en esta semana, porque es algo por el que veníamos luchando ya desde muchos años, ¿no? Esto es sumamente importante. Quiero presentarles a Antonio Ordóñez García, que es en su momento fue el estudiante que
realizó esta propuesta donde su proyecto hizo posible alinear todos los objetivos de desarrollo sostenible que les acabo de compartir hace un momento y que empezó a generar dentro de las empresas ecoturísticas este enfoque de la nueva agenda urbana. Y esto es sumamente importante porque la agenda urbana regularmente es conocida en las ciudades, pero difícilmente en los pueblos o en las zonas serranas o en las zonas rurales. Y esa contribución que él como un actor social, como un agente de cambio con todos sus colaboradores ahora en su empresa, hacen sembrar esa semillita que el día de mañana germinará y que propondrá de alguna otra manera acciones mucho más comprometidas en las zonas de turismo inclusivo. En este caso, el éxito de su propuesta lo hizo merecedor de asistir a más de uno de los congresos internacionales en diversas áreas de la administración agropecuaria o de la administración en sí, o de congresos de turismo. Porque, bueno, pues tuvo la oportunidad de poder llevar su caso y expresar de viva voz cómo este caso está contribuyendo al desarrollo de los objetivos sostenibles, pero también a seguir avanzando en acciones de políticas públicas que son más que necesarias para generar un incremento en el turismo inclusivo y accesible. Aquí ustedes observan algunas de las fotografías de las distintas zonas turísticas en el estado de Chihuahua, donde él es el guía principal y convirtió su caso en un plan de negocio de empresa de turismo rural en Delicias y la región Centro-Sur. Ustedes pueden encontrar en el grupo del Face este sitio donde él regularmente documenta todo lo que su organización realiza de manera diversificada en turismo de naturaleza, también lo que hace con trabajos de consultoría, de capacitación, de seguridad laboral, los cursos que ofrece como team building y un turismo orientado a la naturaleza, un turismo más vivencial, un ecoturismo que integra esta sostenibilidad de la que hablamos, un turismo de aventura que no está desligado de la nueva agenda urbana, el senderismo que para nosotros ha sido de una gran importancia porque hace apreciar al turista todo el contexto, todo el territorio por el que pasa, todo lo que se cuida y se aprecia, y también el excursionismo por lo mismo, ¿no? En este enfoque, él hace énfasis en el desarrollo del turismo rural, el aprecio de las comunidades más lejanas, donde se rescatan mucha infraestructura de antaño que hace apreciar el patrimonio cultural. Las expresiones incluso de identificar dentro de los pobladores a los adultos mayores para darles un protagonismo dentro de este recorrido, donde ellos puedan compartir incluso vivencias de la revolución o de otras partes del sistema de la historia que va pasando de generación en generación, que hacen generar, vaya la redundancia, en la población un sentido de identidad, de decir, no nos olviden, formamos parte del territorio y en su momento de la historia, nuestro territorio fue protagonista de grandes hazañas en la historia de México, en la historia del estado de Chihuahua o en la historia de la región Centro-Sur. Y eso hace que el turismo aprecie esos lugares lejanos que pareciera que no existieran, pareciera que son invisibles al resto de la población, ¿no? Entonces, esta importancia del turismo rural es trascendental en la vida de ellos. Y bueno, se realizó posteriormente una investigación de 1,743 personas entre 19 y 25 años que generaron el interés de poder hacer este tipo de recorridos, y eso para nosotros es de mucha valía porque estamos hablando de una generación joven,
que empieza a rescatarse en el turismo inclusivo y accesible, para que puedan apreciar que no solamente hay zonas de playa sino de zonas rurales, pues, en donde pueden disfrutar de lugares bellísimos. En estos casos también pudimos evaluar la práctica de la actividad al aire libre, que es algo que les gusta mucho a los jóvenes, y qué tan dispuestos estaban de realizarlas en esas zonas. Con qué frecuencia hacían esta práctica semanal para poder programar los recorridos, qué días de la semana eran los más propicios, qué tan dispuestos estaban en comprar actividades recreativas al aire libre, su disponibilidad de pago, porque tenemos un conflicto en las zonas rurales de la cuestión del acceso al servicio del Internet, pero también vemos que eso es posible haciendo pagos anticipados que ya integren esos servicios y que los pobladores puedan inclusive, por ejemplo, cocinar y ofrecer las comidas a los turistas que recorren esos territorios, o sea, dejando el recurso económico específicamente en la zona rural y no con intermediarios, que eso es parte de lo que encarece muchísimo el turismo en todos los sentidos, ¿no? ¿Con qué frecuencia lo harían? Bueno, dentro de este estudio encontramos que esta empresa proyectó 3 impactos de alto calibre en su plan de negocio, y el primero de ellos, y eso es una parte que yo valoro muchísimo, es el impacto social. El impacto social que ellos lograron no solamente en el turista que toma conciencia, se sensibiliza, sino también en los pobladores que rescatan su identidad, la defienden, la glorifican a la hora de hacer el diálogo con el turista, cómo logran decir, aquí existimos, esto ha ocurrido en este territorio, hoy contribuimos a México a través de esto, pero también cómo el turista puede llevar víveres o otros elementos para contribuirle a estas zonas. Y pues por obvias razones, ¿verdad? El impacto económico que tienen esas comunidades, pero también lo que tiene propiamente para la empresa exterior, que le permite seguir creciendo como empresa. Empezó solamente con un guía, y luego con 2, y luego con 3, y esto se va multiplicando, y eso es muy importante. Otra parte esencial es que es una empresa certificada, ¿verdad? En este caso del impacto ambiental con la norma 09, con la TUR 2002 y en la norma 011 y la TUR 2001, y sigue a la fecha incrementando sus certificaciones, y tienen turistas de Europa que con regularidad vuelven al siguiente año o hacen 2 o 3 turismos durante el año y atienden otras zonas que no alcanzaron en su primera visita. Entonces, el impacto que esta empresa exterior está teniendo en el ecoturismo de la región es muy alto. Y cuando nosotros sabemos que cuando un turista queda satisfecho, pues comparte su experiencia, y cuando alguien más escucha su experiencia, pues tienen una intención de volver a repetir la historia del otro, ¿no? Y eso permite que haya una lealtad del turista en esta parte de los servicios que se ofrecen. Aquí ustedes pueden observar la página del Face, donde se documenta fotográficamente todos los recorridos que realizan, y se van ampliando incluso más allá de la zona regional centro-sur, debido a que sus guías están certificados, pues pueden hacer esto en otros estados de la República y ya lo realizan actualmente debido al éxito que han tenido.
De igual manera, eventos internacionales de impacto internacional les buscan para que formen parte del programa, como en este caso del ultramaratón de Caballo Blanco del 2022, donde también ellos tuvieron participación, o también el de Krill invernal, ¿verdad? Que dicen que nuestros fríos son muy, muy crudos, pero esto no significa que no seamos cálidos en la atención al turismo que nos visita. En Majalca, que es otro sitio, bueno, pues hacen también formación, ofrecen curso de progresión vertical para cuerdas fijas, de acceso y rappel, y también lo que decíamos del senderismo y del excursionismo de bajo impacto, que también tiene mucha demanda. Es una manera como de iniciar en esta área del turismo, y lo ofrecen en una ciudad cercana llamada Rosales, Chihuahua, en un parque ecoturístico de Sierra Alta también. Tenemos también la travesía del Cañón del Peguis. Hacen también acá hacia la derecha el último atleta de pie del 2021, donde también fueron parte del programa. Y podemos ver también pues algunas de las escenas donde observamos, si ustedes ven aquí al centro, al mismo Antonio explicando lo que observa de los grabados que existen ahí en esas rocas. Entonces vamos documentando, vamos ampliando, vamos generando educación, cultura, aprecio por el patrimonio cultural turístico, el aprecio por las zonas, pero sin restarle la diversión propia que demanda disfrutar de hacer turismo inclusivo y accesible, ¿no? Y cuando les hablo también de que han estado ya en otros estados, pues tenemos la aldea Matacanes, y se va generando también, les decía, alianzas estratégicas. Ustedes ven los logos con los que ellos se van colaborando para hacer de esto una realidad que beneficie a todos y no solamente a unos cuantos. En el caso de la zona del silencio mística, pues realizan también actividades que tienen impacto internacional. Hay mucho turismo de Europa que viene a hacer estos recorridos. Hay distintos paquetes, como dicen luego, para cada necesidad, y se hace un programa por cada uno de los días que puede tener cierta flexibilidad siempre y cuando la mayoría de los que van estén dispuestos a realizarlo. Y hasta aquí mi participación. Me gustaría escuchar si tienen alguna inquietud. Estos son mis datos. Actualmente su servidora es presidenta del Grupo de Investigación y Academia del Grupo Constituyente de Asociados de la Campaña Urbano Mundial de ONU Hábitat, de su nombramiento mundial, de tal suerte que el compromiso es documentar a través de la investigación y generar educación a través de la academia para que apreciemos el medio ambiente, pero para que generemos también una cultura que permita a ciudadanos del mundo que aprecien las ciudades seguras, inclusivas, resilientes y productivas. De igual manera, soy punto focal del campus de pensadoras urbanas de Licia Región Centro-Sur en Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, esta participación es para ustedes, alineándolo a lo que es el turismo inclusivo y accesible, y estoy para servirles. Vale, pues muchas gracias. Bueno, para iniciar, a mí me gustaría, hacerle una pregunta puntual, principalmente referente a toda la parte de lo que es el ecoturismo y la parte de la accesibilidad, que es muy importante retomarla. Y es, ¿cómo se puede incluir al segmento de personas con discapacidad
pues, en el sector turístico, sobre todo en la parte del ecoturismo, principalmente porque todavía se tiene este paradigma de que las personas, con discapacidades no pueden llegar a hacer ecoturismo debido al a las actividades de gran impacto, en ocasiones a los lugares o destinos inhóspitos, y que, pues, llegan a ser como un poquito inalcanzables en este pensamiento todavía, arraigado. Y cómo principalmente, ¿cuál sería la importancia de incluir a este segmento de personas discapacitadas en la actividad desde la perspectiva de la ONU, desde el enfoque de la agenda urbana? Bueno, ahora sí que son muchas preguntas en una. Voy a tratar de responder Sí, conforme vengan mis ideas. Bueno, el primero de los casos es reconocer que con la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible pretendemos ser inclusivos, ¿verdad? Es un principio básico de la nueva agenda urbana. Entonces, algo que se nos estaba quedando fuera de las acciones ciudadanas y de gobiernos de los tres niveles a nivel mundial era la cuestión del medio ambiente, ¿verdad? Que fuera limpio, sano, sostenible y que pueda ser disfrutado a través del ecoturismo, ¿no? Entonces, con esto que acaba de ocurrir esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobando esta resolución histórica, mueve muchas cosas que en el camino habían quedado detenidas, ¿no? Y otro factor importantísimo, bueno, pues es generar ciudades seguras, resilientes e inclusivas. Y si las ciudades como tales no tienen la señalización para las personas con discapacidad visual o auditiva, todo eso, entonces no podemos esperar que esto también ocurra en las zonas rurales o de turismo, ¿no? Si no le estamos dando importancia, y no hablo solamente de México, sino del mundo, de distintas partes del mundo, si como ciudadanos no generamos esa sensibilización y esa conciencia, si desde las instituciones educativas no formamos ciudadanos que tengan un enfoque inclusivo, y que busque que sea accesible todo lo que está alrededor para todas las personas. En el caso de los gobiernos, muchas de las cosas tardan mucho en cristalizarse. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia. Muchos de los programas de gobierno tardaron días en ponerse en marcha por la propia burocracia de los gobiernos de los tres niveles. Sin embargo, desde el actuar ciudadano, desde el actuar de un ciudadano consciente, resiliente, solidario, con enfoque sostenible, pues no se espera semanas ni meses ni años para actuar, sino que toma conciencia, se convierte en actor principal y resuelve, identifica problemáticas y da alternativas de solución. Entonces, lo mismo debe de ocurrir en la cuestión del turismo inclusivo y de fácil acceso. Es quiénes somos quienes estamos dentro de esto, ya sea por la academia o en las áreas de gobierno que tienen que ver con el turismo, es ¿quiénes son esas personas que están ocupando esos espacios? ¿Son personas conscientes? ¿Son personas sensibles a esto? ¿Hablan ese lenguaje? ¿Su actuar es congruente con lo que dice y lo que hace? Porque eso hace que se acelere un poco la generación de la cultura en el resto de la población. Entonces, sí es un trabajo que implica mucho tiempo. Me refiero no a tiempo invertido en este momento, sino es un proceso que para generar cultura va a llevar años, pero es gratificante saber que ya hay una resolución histórica desde la ONU, porque eso puede ejercer mayor presión para que los gobiernos de los países que no han hecho nada al respecto empiecen a actuar en consecuencia. No sé si esto responde un poco a su pregunta. sí, de hecho sí, muchísimas gracias. Y bueno,
ahorita también retomando lo último que estaba comentando sobre, las naciones que todavía no han hecho nada, la señorita Karen Bastías, estaba preguntando que cómo se podría promover o presionar a estos gobiernos para que desde el sector público se cumplan con dichos requerimientos que usted estaba mencionando anteriormente. Bueno, lo primero es la documentación. Documentarnos de que ya existe como un acuerdo internacional, primero. Ver qué acuerdos ya se firmaron a niveles internacionales que condicionan que los países actúen, para que a la hora de que se elaboran los documentos, se haga referencia en estos documentos de esos acuerdos, de esos artículos, de esas situaciones, de esos congresos, y se pueda documentar de que eso ya es una cuestión casi de ley, ¿no? Entonces, la otra es la propuesta de actor social de ocupar los espacios de las consultas públicas que a veces hace el gobierno, que me ha tocado en algunos países que me dicen, es que no me invitan a dar mi punto de vista, y cuando vamos con los gentes de gobierno nos dice, sí lo hacemos, pero la gente no acude. Entonces, eso es muy importante, es quién soy yo como actor social, ¿estoy haciendo propuesta o solamente estoy simulando hacer propuesta, ¿no? Que eso también tenemos que hacernos responsables. Otro factor importante es buscar las alianzas. ¿Quiénes más tienen esta manera de pensar igual que yo? ¿Quiénes más coinciden en que tenemos que respetar el presente y el futuro de las zonas turísticas para el propio desarrollo, la propia preservación, con mantener esos lugares en las mejores y más óptimas condiciones? Porque no lo sé todo, tengo que aliarme con otros perfiles profesionales, con otras organizaciones de distintos enfoques sociales y objetos sociales que contribuyan a lo mismo que queremos. Y entonces en estos diálogos se construyen propuestas más sólidas, más enriquecidas por todos los enfoques. Pero cuando las sustentamos con información, con documentación, con investigación precisa, pues la petición queda más sólida, ¿no? No sé si responde eso a su pregunta. Me parece que sí, muchísimas gracias. Y bueno, también el maestro Lafón había preguntado si de casualidad este grupo de Exterior MX, se encontraba en Delicias y de serlo así, ¿cuáles serían, las actividades para las personas discapacitadas de contar con ellas? Bueno, ellos sí radican en Delicias, en la región centro-sur de Delicias, y como están capacitados y certificados, eh, buscan las mejores condiciones para que las personas tengan acceso a esto. En este momento les mentiría de poderles señalar la lista de servicios que tienen para esta población, porque la empresa, bueno, cuando fue mi caso, mi estudio de caso con ellos, pues fueron cuando fueron mis estudiantes y ellos han ido evolucionando. Y la pandemia, pues ustedes lo saben, hizo un parteaguas. Entonces desconozco si han podido recuperarse al 100 en todos los servicios que prestaban, pero la recomendación que yo les hago es que busquen la página y que incluso no solamente que la busquen, sino que la compartan. Yo creo que de esto debemos ser muy solidarios, lo que trabajamos con turismo de cualquier índole, que tenemos que hacer visible todos estos pequeños esfuerzos de empresas o organizaciones que tienen un enfoque de responsabilidad social y de sostenibilidad, porque nos apoyamos unos a otros. Finalmente, el turismo es una actividad económica multiplicadora de otras actividades. Entonces, lo que podamos hacer con un like, con un compartir, con estarnos informando y replicando en nuestros muros o nuestras redes sociales, contribuye no solamente al otro, sino a mi propia actividad económica, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros participantes quiera enriquecer la ponencia con algún comentario o alguna pregunta adicional.
Me parece que no. Pues ya, sería todo por la ponencia de este uno a uno del instituto y agradecemos a la licenciada Tamara Quirós por habernos presentado este tema. De nada, les agradezco muchísimo la invitación. Hacer factible de manera técnica y económica una empresa de turismo rural es muy valioso. El turismo rural finalmente se ha convertido en una gran posibilidad para la generación de recursos económicos en las zonas agrarias y naturales, y teniendo la bondad de no degradar el suelo, de no consumir agua, de generar empleos directos e indirectos, de ofrecer oportunidades de crear conciencia ambiental y social al usuario del servicio, es sumamente importante. Entonces, aunque Delicias no cuenta con una empresa dedicada a este tipo de actividades antes que exterior, quiero que, sobre todo, este mensaje se los dirijo a los estudiantes. A veces creemos que nuestras ideas no van a concretarse. Pensamos que si no existen las condiciones de gobierno o un poder adquisitivo alto o una economía muy sostenible, no podemos hacer una empresa. Y en este caso, en el caso de Antonio, empezó con una bella idea porque él es el apasionado de este tipo de actividades de turismo, de aventura, de todo lo que ya vimos, y empezó precisamente por su pasión, porque él disfrutaba de hacerlo y quería que hubiera más gente interesada en ello. Entonces el reto que compartimos fue, ¿cómo hago que otros se involucren en esto, pero también aprecien que esto también puede ser disfrutable para todo tipo de personas? Entonces, las bellas ideas se convierten en grandes realidades cuando nos ponemos en acción. Cualquier proyecto emprendedor tiene sus dificultades en el camino, pero cuando tienes clara la pasión de que esto es lo que tú quieres, de que esta es la actividad en la que deseas desarrollarte, vas sobrellevando estas adversidades y llegas a este nivel de éxito que ha tenido Antonio con su empresa, y toda la contribución es un efecto multiplicador. Toda la contribución que ha dado a la población de esas zonas rurales, pero también a los turistas nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias, que el éxito siempre les acompañe. Muchas gracias, licenciada Tamara. Y pues bueno, también agradezco en nombre del instituto a todos los presentes por haber asistido a este uno a uno. Muchas gracias.